Muy buenos días para todos, mi nombre es Nicole Dayana Cárdenas Vanegas, soy del programa de Administración de Empresas de la Corporación Uniminuto en la sede de Villavicencio. Este video va dirigido a toda la corporación, a estudiantes, profesores y demás público al que pueda interesarle el tema que vamos a tratar. El tema que voy a hablar el día de hoy es del COVID y de la pandemia que vivimos y del cual dejó secuelas y dejó muchos cambios en muchas áreas luego de la pandemia que vivimos. Vamos a conocer primeramente lo que fue el COVID, aunque para muchos no es un secreto y ya lo conocemos. Vamos a hacer una recapitulación de lo que fue esto y de lo que vivimos muchos hace unos años. El COVID-19 es una enfermedad causada por el tipo de virus SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus. Este virus se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en China y se transmite principalmente por gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda, habla. Esto prácticamente se daba cuando alguien infectado dialogaba o se relacionaba con nosotros. A los días era un 80% verídico que íbamos a estar infectados nosotros también. Los síntomas comunes de este COVID incluían fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, pérdida de olfato, de gusto. En casos severos, como podemos notarlo, se presentó neumonía, insuficiencia respiratoria y en muchos casos la muerte. Básicamente la transmisión de este virus se propagaba principalmente de persona a persona, aunque también puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara. Como muchas veces usábamos el alcohol para esto, para tocar un objeto, para sentarnos en algún sitio, todo debía ser contaminado porque no se propagaba el virus únicamente por contacto entre dos personas, sino también en lugares donde la persona infectada estuvo anteriormente. Entonces por esto era que también usábamos alcohol y desinfectaban cada el lugar donde muchas personas asistían o donde personas que ya se sabía que tenían el virus podían contaminarnos a los demás. Las medidas preventivas para este tipo de contaminación era el uso de mascarillas, tapabocas, el distanciamiento social, la higiene de manos frecuente y la vacunación. Era obligatorio el uso de tapabocas todo el tiempo a cualquier lugar donde fuéramos o al salir de la casa o donde tuviéramos que estar, tendríamos que usar nuestro tapabocas, cargar nuestro gel antibacterial y el alcohol para desinfectar cualquier objeto que fuéramos a tocar, todo por evitar una contaminación. Una medida preventiva de esto era las vacunas. Varias vacunas han sido desarrolladas y distribuidas globalmente para prevenir la infección y reducir la severidad de la enfermedad. En mi caso, tengo 3 de estas vacunas porque eran 3 dosis, de las cuales hay mucha polémica de que gracias a las vacunas ahora nos enfermamos más, de que por las vacunas ahora nos pasa tal cosa. Entonces hay mucha polémica a raíz de estas vacunas que a ciencia cierta no conocemos aún, pero que muchas de las personas optan por decir que no solo después de la pandemia ni del COVID, sino después de las vacunas, para muchos cambiaron muchas cosas y tal vez se volvieron más débiles en muchos aspectos, como que cada nada les puede dar gripa, alergias, y lo cierran a que es por las vacunas que nos aplicaron para prevenir esta enfermedad. Por otro lado, tenemos también el impacto global que ha tenido esto en cuanto a la salud pública, la economía, nuestra vida cotidiana, lo cual nos llevó a medidas de confinamiento, restricciones de viaje, cambios en el trabajo, en la educación y en muchos aspectos que realmente generaron un alto impacto, ya que no estábamos acostumbrados a esto y tampoco estábamos preparados para vivir algo así.
La pandemia, vamos a hablar ahora de la pandemia del COVID, comenzó más o menos a finales del 2019, que ha tenido efectos profundos y duraderos en la vida de cualquier persona que la haya vivido, porque básicamente hubo cambios en la salud mental, en la educación, en los trabajos, en todo básicamente. Entonces vamos a hablar un poquito de esas diversas áreas claves en las que la pandemia generó un impacto altísimo. En primer lugar tenemos salud y bienestar, en este caso la salud mental, ya que la pandemia exacerbó problemas de salud mental en muchas personas debido al aislamiento, el estrés y la incertidumbre económica. Muchas veces nos preguntan el cómo estamos y se nos hace fácil responder bien, sin contar que no respondemos verdaderamente, sino no tenemos la confianza de responderle a las personas cómo estamos realmente. Y gracias a la pandemia, por el aislamiento, el estar encerrados en casa, se presentaron más problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, que muchas personas no supieron afrontar, y que en muchos casos se decía que en algunas muertes lo que llevó a este suceso no fue tanto la enfermedad, sino el no saber controlar como todo lo que estábamos viviendo. Nos llenábamos la cabeza tal vez de cosas y no éramos como capaces ni fuertes mentalmente para afrontar lo que estábamos viviendo. Tenemos también el sistema de salud. Se ha observado que ahora en la mayoría de los casos hay mejor infraestructura, hay mejor atención, hay medidas de prevención. Entonces todo esto tuvo un impacto también positivo en esta área, ya que se mejoró de manera efectiva muchas áreas de la salud. Como también se dotaron de medicamentos, de equipos y todo lo esencial para esto. En cuanto a la economía, vimos el trabajo remoto, que muchas empresas adoptaron el trabajo remoto durante la pandemia, y muchas continúan esta práctica debido a sus beneficios en términos de, flexibilidad y reducción de costos operativos. En mi caso, trabajé 6 meses por teletrabajo debido a la pandemia. Uno de los factores más impactados por esto fue la transformación digital. Claramente, la digitalización se aceleró en diversos sectores, desde la educación hasta el comercio. Las empresas que no habían adoptado tecnologías digitales antes de la pandemia se vieron totalmente obligadas a hacerlo para sobrevivir. La educación, ya que las escuelas, colegios, institutos, universidades, todo fue un aprendizaje en línea. Las universidades migraron rápidamente a tomar estas opciones para evitar la pérdida o el retraso educativo de las personas. Vamos a concluir esto con que la vida después de la pandemia ha cambiado significativamente en diversos aspectos, aunque se han producido avances de digitalización, trabajo remoto, conciencia sobre salud mental, se han como disminuido desigualdades, se han plantado nuevos desafíos. La experiencia de la pandemia ha subrayado la importancia de la resiliencia, de la adaptabilidad a los cambios, de la colaboración tanto individual como global. A medida que el mundo avanza, estas lecciones continuarán influyendo cómo se enfrentan futuras crisis y se construye una sociedad tal vez más equitativa. Muchas gracias, espero este video sea de su total agrado.